Gracias a Dios. Amén. Gracias. Muchas gracias. Tomen sus asientos, amados. Dios les bendiga en esta noche. Yo creo que en la medida de que nosotros declaramos estas verdades, deseamos su gloria en medio de nosotros. Amén. No hay nada más maravilloso que vivir dentro de su gloria. Pero es su gloria, no la nuestra. Amén. Es su gloria. Y damos gracias a Dios por este tiempo. Oramos, pedimos a Dios, ya la pastora lo hizo al principio, oramos para el restablecimiento de la salud de nuestros hermanos, de Carla, ¿sí? De David, que se complete la obra, de Tiziano, que Dios pueda obrar en su vida también, de Mara, para que tenga la fortaleza. Sabemos que está en un tiempo ya final para dar a luz y poder ver a ese niño que ellos esperan. Así que damos gracias a Dios por este tiempo. Durante varios domingos ya estamos nosotros estudiando los filtros que nos permiten a nosotros como seres humanos, pero también más que nada como cristianos, de poder equivocarnos lo menos posible. ¿Cómo queda? Lo menos posible. Porque en definitiva la vida es muy corta, dijimos el domingo pasado, ¿no? Hay una sola vida, no hay más. Y esa vida tenemos que aprender a vivirla de la mejor manera posible, de tal manera de que todo lo que nosotros hagamos, después al final, cuando nosotros partimos de esta tierra, que quede algo. Y el domingo estuvimos hablando de que tenemos que echar raíces profundas en el lugar en donde Dios nos ha puesto, ¿sí? Pero también tiene que ver con los frutos. Por eso hemos estado viendo durante todos estos domingos anteriores y el primer filtro que nosotros vimos, el primer filtro era honrar a Dios. Si nosotros no tenemos esto claro, todo lo demás que podamos hacer va a ser un desastre en nuestra vida. Tenemos que aprender a honrar a Dios. Todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, todo lo que yo me comprometo, todo tiene que ver con honrar a Dios. Si eso es así, entonces empezamos. Gracias, Eva. Gracias. El que alcanzar un vaso de agua a estos pequeños, Dios les va a recompensar. Muy bien. Lo segundo que pudimos ver en los filtros era que nosotros podemos confiar en Dios. De que si Dios dice algo, Dios lo va a cumplir. Podemos confiar plenamente en Él. En que si tenemos una palabra de Él, Él la va a cumplir. ¿Sí? El tercer filtro que vimos es que no tenemos que ser de los que ataquemos ni de los que nos defendamos. Para eso tenemos a Dios. Para que Él pueda defender nuestras causas. No necesitamos estar atacando a las personas, no necesitamos estarnos defendiendo porque Él se encarga de nuestra vida. El cuarto filtro es que no tenemos que ser de las personas que tiren leña al fuego. ¿Sí? No le echamos al fuego más gasolina, no le echamos al fuego más leña. Tenemos que ser de las personas que en definitiva mantengamos el fuego, pero el fuego de Dios en nuestra vida. ¿Sí? El quinto filtro fue que aunque cambiemos, aunque todas nuestras circunstancias cambien, nosotros no tenemos que cambiar mucho. Tenemos que mantenernos nosotros en la posición en donde estamos, porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que podemos alcanzar en la vida, tiene que ver con Dios, no tiene que ver con nosotros. ¿Ok? Sexto filtro fue de que Dios cuando elige un líder lo elige ¿por qué? ¿Están conmigo? ¿Por qué elige Dios un líder? Por los frutos. Por los frutos. ¿Se acuerdan la anécdota que la anécdota que he hecho? La parábola del Antiguo Testamento. ¿Sí? Es por los frutos. Si usted da fruto,
y yo doy fruto, Dios te va a elegir como un líder responsable. Dios no elige a los grandes, a los que se creen grandes y poderosos, y porque tengo este título, tengo el otro título. Vemos en el mundo muchísima gente que se halaga por las cosas que tiene, por los títulos que tiene. Y en este reino es por los frutos. Entonces Dios, si Dios quiere que Dios te use, tienes que dar fruto. Y cuando no da fruto, entonces Dios no te puede usar. ¿Okay? Y lo último que vimos fue donde salta el conejo. ¿Dónde estás saltando? ¿Dónde saltaste esta semana? A ver, ¿alguno saltó esta semana? Bien, Andrés saltó. Muy bien, mi esposa. Bien, saltaron. Bien, eso significa que buscamos el lugar en donde tenemos que saltar, donde podemos y donde somos capaces de saltar por las características que Dios nos ha dado. Yo espero que el resto empiece a saltar también, porque cuando empiezan a saltar se empieza a notar, se nota, y se nota también aún en la congregación, aún cuando nos juntamos, empieza por saltar cada cual en el lugar que le corresponde, empieza a recibir una energía distinta, una presencia distinta, porque estás en el lugar correcto. Quiero avanzar en esta noche con 2 filtros más que son sumamente importantes para nosotros. Y este filtro tiene que ver con esto. Es mejor ser subestimado que ser sobreestimado. Es mejor ser subestimado que ser sobreestimado. Muchas veces nosotros buscamos en la vida de que las personas hablen bien de nosotros. O a veces nosotros hacemos el empeño de hablar bien de nosotros mismos. Yo soy tal persona, yo soy bueno en esto, yo hago esto, yo y yo. Y la verdad es que tenemos que aprender nosotros a dejar que otros hablen de nosotros y no hablar nosotros mismos de nosotros mismos. Tenemos que aprender a ser de las personas que prefiero ser menos y entregar más. Prefiero que otro me vea como menos, pero en el momento en el cual habla conmigo, yo le entrego más de lo que él cree que yo tengo. Porque esa es la manera en la cual nosotros tenemos que aprender a vivir. Que la gente se sorprenda cuando vea todo lo que somos. No por lo que demostramos, sino por lo que somos. Lo que somos no está afuera. Lo que somos no está en el auto que tenemos, la casa que tenemos, la profesión que tenemos. No está ahí. Lo que somos está dentro de nosotros. Cuando una persona habla con nosotros, tiene que darse cuenta de que no somos lo que aparentamos ser. Somos mucho más que eso. Porque todo lo que nosotros tenemos está dentro. Hay muchos ministerios hoy en el mundo entero y antes de la cuarentena, muchos ministerios que hablaban bien de ellos mismos. Pero cuando empezamos a conocerle y empezó a pasar la cuarentena, nos empezamos a dar cuenta que no eran tan grandes como parecían ser. Que todos los miembros que tenían millones y miles de miembros, hoy no están con ellos. Hablaban bien de ellos mismos. Pero en la realidad y en la práctica no supieron mantenerse. ¿Por qué? Porque no eran lo que ellos decían ser. Por eso damos gracias a Dios por nuestro ministerio. Porque hemos pasado la cuarentena, pero estamos todos. Hay más incluso. Y hay gente que no lo estamos viendo hoy físicamente, pero van a llegar porque ya están en contacto con nosotros. Entonces, ¿cómo lo llama Dios a esta persona? Bueno, mire, en el libro de Judas, capítulo 1, el libro de Judas es el libro antes del Apocalipsis. Viene Judas, después viene Apocalipsis. ¿Sí? Para que no se pierda. Y la Biblia los llama de una manera muy especial, los llama la nube sin agua. Nube sin agua. Dice en el versículo 12 de Judas, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Hablan de sí mismos, ¿sí? Dice, son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Lluvia sin agua.
Hay muchos cristianos, y aquí está el filtro que nosotros tenemos que aprender, con el cual tenemos que aprender a vivir. Hay muchos cristianos que ofrecen mucho, pero cuando están contigo es como una nube sin agua. Hay muchos. Yo te puedo ayudar. Pero resulta que cuando tienen que tender su mano son como nubes sin agua. Es triste ser un gran estruendo, un inmenso estruendo. ¿Vio cuando suenan las nubes, cuando los truenos? Un gran estruendo impresionante. Nosotros decimos, se viene una lluvia impresionante sobre nosotros, pero suena muchísimo y nos riega después. No cae nada. Tenemos que aprender que la cosa más difícil es construir una imagen. La cosa más difícil para nuestra vida es construir una imagen, pero la cosa más difícil es derribar esa imagen. Porque cuando nosotros aprendemos a construir una imagen sobre base sólida, es muy difícil que después se derribe. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Todos esperan más de Dios que de nosotros. O sea, lo que estoy diciendo es que de Dios estamos esperando mucho, de nosotros no esperamos mucho. Y un buen líder recibe crédito donde se lo merece. Un mal líder quiere el crédito de todos juntos. Un buen líder no anda buscando crédito, un buen líder recibe crédito de los demás, sin andar buscándolo. ¿Sí? Pero un mal líder quiere el crédito de todo el mundo. Hacerse ver. Tenemos durante la historia de la iglesia, antes de esta cuarentena, los famosos ministerios apostólicos. Y hay disputas de quién es más apóstol. Yo soy más apóstol. Hemos visto apóstoles impresionantes antes de la cuarentena y nos damos cuenta que hoy no están. O sea, no están. Desaparecieron definitivamente. Porque Pablo dijo que el apóstol es el que pone cimientos. Pablo dijo el apóstol es el que pone cimientos. El apóstol es el que prepara pastores. Es el padre espiritual de pastores. Por eso que los cimientos de los edificios no se ven. ¿Ustedes ven los cimientos de este edificio? O sea que el verdadero ministerio apostólico no se ve. Nos hemos confundido. La iglesia se confundió. La iglesia creyó que el apóstol tenía que verse. Y los apóstoles son los que ponen cimiento, o sea que no son los que tienen que verse. Hablé con un hombre ayer a la mañana, un hombre que conoció a mi padre, hoy tiene 76 años. Un hombre que ha construido toda su vida más de 700 iglesias en el país. 700 iglesias. Presidente de Asiera, presidente de su denominación. Ha enviado pastores a distintas partes del mundo como misioneros. Y no se ve. Un hombre tranquilo. Un hombre que no anda a buscar la fama. Un apóstol. Porque el mayor título que debemos obtener, hermanos amados, es el título de siervo. A eso tenemos que anhelar. No debemos andar con un título. No debemos vivir de esa manera. No pretender decir lo que soy, sino de que los frutos digan quién soy. Los frutos que estamos dando son los que tienen que hablar de lo que nosotros somos. Y un apóstol, un pastor, un evangelista, un maestro tiene que ser un buen padre. Porque un buen padre deja herencia a los hijos de sus hijos. Y escúchenme bien lo que le quiero enseñar en esta noche. Yo no sé si tú eres o ustedes son buenos hombres por tus actos. Yo no puedo tomar tus actos como que sos buen hombre. Ni siquiera puedo decir que eres buen padre porque no vivo en tu casa. Yo no vivo en la casa de ustedes. Y no sé todavía si manejas bien la situación con tus hijos. Pero hay una realidad. Lo voy a saber por ver a tus nietos.
escucharon alguna vez? Voy a ver tus nietos y voy a saber si fuiste un buen padre, porque toma tiempo de inversión en tus hijos. Y cuando nosotros tomamos tiempo de inversión con nuestros hijos, el resultado es que vamos a ver sus hijos buenos. Y esa es la evidencia de que realmente hiciste un buen trabajo. Por eso que un apóstol, un pastor, un evangelista, un maestro, invierte en sus hijos para después ver en sus nietos. Y ahí está la prueba de qué tan bueno fuiste como hijo, pero también está la prueba de qué tan bueno fuiste como padre. Hemos estado en una era, hermanos, donde todos hemos estado empeñados, incluidos los pastores, en construir de acuerdo a la marca de otros. Los mensajes de otros, los ministerios de otros, la lengua de otros, todo de otros. Y debemos aprender nosotros, dentro de este filtro, a que nosotros tenemos que crear nuestra propia marca. No imitar a nadie más. Formar tu propia marca. Que otros te imiten es otra cosa. Pero que sea tu propia marca. Por eso el apóstol Pablo, cuando le habla a los Gálatas en capítulo 5, versículo 26, le dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Debemos aprender a no compararnos. Ese es un filtro importante en nuestra vida. No se comparen con nadie. Ustedes creen su propia marca, pero hay que trabajar para crear su propia marca. Debemos aprender a construir nuestra marca. Lentos, pero lejos. Tal vez te va a llevar mucho tiempo. Hoy en la mañana en el podcast hablaba de la paciencia. Muchos se desesperan porque no les llega lo que en definitiva están pidiendo. Y se desesperan en ese momento y echan a perder todo lo que construyeron, sencillamente porque se desesperaron. No fueron capaces de caminar lento, pero lejos. Construye tu marca, hermano. Entonces mejor que sea sobre, a ver si se acuerdan. Mejor que sea subestimado y no sobreestimado. ¿Bien? Mejor que sea subestimado. Pero cuando hablan contigo, cuando hablan con ustedes, cuando ven sus frutos, ¿sí? Van a ver realmente quién eres. Porque hay profundidad en tu vida. Porque todo lo que hablas tiene que ver con sabiduría, con la experiencia de la vida, con la relación que tienes con Dios. Entonces es mejor ser subestimado, que se lleve la sorpresa. Que se lleve la sorpresa mejor de quién eres. Pero lo que eres está adentro, no afuera, adentro. Por eso dijo el Señor, dijo que Él de los ignorantes, ¿sí? Él se glorifica en esa persona, porque Él eligió a esa persona. La eligió. ¿Por qué? Porque todo lo que Él puso adentro, de pronto se dieron cuenta de que eran personas del vulgo, dice la Biblia. Dice, ¿cómo? ¿Cómo Pedro es una persona del vulgo? Es apenas un pecador. Y con la elocuencia con la que habla. Y cómo se plantaba delante de las autoridades y decía lo que tenía que decir, pero por lo que estaba dentro, no por lo que estaba afuera. Por eso el Señor dijo, no se preocupen qué van a hablar cuando ustedes sean llamados ante las autoridades para pedir cuenta. No se preocupen de eso, porque si ustedes tienen una relación conmigo, ustedes van a tener de sobra. Y no, aunque van a ser subestimados al principio, después se van a dar cuenta de quién eres. Pero es un trabajo diario, continuo. ¿Ok? Permítame darle otro, y con este termino. Nadie me debe nada. Ese es otro filtro. ¿Vieron cuando algunas veces nosotros escuchamos este tema, hoy gracias a los pastores que yo soy lo que soy? Honestamente,
nosotros no hacemos nada, ni ustedes hacen nada. Es la palabra de Dios la que hace la obra en las personas. No podemos nosotros llevarnos el crédito de algo que Dios, que no es nuestro, que es sencillamente la palabra de Dios que está obrando en la vida de las personas. Y este es un filtro importantísimo. Si ustedes quieren desarrollar ministerios fuertes dentro de la obra de Cristo, y estoy ampliando el panorama, no estoy diciendo solamente aquí, estoy ampliando dentro de la obra de la Iglesia de Cristo a nivel universal. Este es un filtro importante, la palabra es el que hace la obra. Yo amo la palabra de Dios, la amo. ¿Por qué amo la palabra de Dios? Porque dice la Biblia que nunca vuelve vacía. Yo me agrada leer la palabra de Dios. Nosotros no cambiamos la vida de las personas. Cuando empezamos nosotros a creer que somos nosotros los que cambiamos la vida de las personas por un consejo que le diste que está basado en la palabra de Dios, empezás a tener problemas. No estás aplicando el filtro. Tenemos solamente el honor de enseñar la palabra de Dios. Es un honor enseñar la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que hace la obra en las personas. Dios cambia la vida por medio de la palabra. Nosotros enseñamos la palabra y Dios hace la obra a través de la palabra. ¿Por qué es esto? Tenemos que aprender que en este filtro Dios no comparte su gloria con nadie. Ayer hablaba con un pastor amigo, yo le decía el viernes, hay un principio. Dios te permite usar el oro, pero no te permite usar su gloria. ¿Qué quiere decir? Dios te va a permitir usar los recursos económicos que puedes tener, pero nunca te va a permitir usar su gloria. El día que nosotros empecemos a usar su gloria, Dios nos baja de un solo cachetazo y nos saca del camino. Hay personas que les gustan ser halagados. Por favor, no busquen. Si ustedes van a hacer algo, si yo voy a hacer algo, esto es algo que hemos aprendido en la vida. No busquemos ser halagados. La naturaleza del ser humano es que cuando hago algo, después me gusta que alguien venga y me halague. Qué bien que lo hiciste, qué bárbaro, me siento. Porque hay algo que tiene que ver con nosotros, nos gusta eso. Y cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios y cuando usted le da un consejo a alguien, cuando usted ministra a una persona, tiene que entender que solo usted tiene el honor de enseñar la palabra de Dios y nada más. Tiene el honor. Dios utiliza personas. Y va a salir la palabra de Dios, va a salir con el sabor de esa persona, pero no es de esa persona la palabra. Va a salir con el sabor porque es tu experiencia personal. Dios te va a usar para poder hablar y va a salir con tu sabor, pero no es tu palabra. Es simplemente volver a dar la honra a Dios. Por eso es que en este filtro tenemos que aprender de que nunca debemos quedarnos con la gloria. Por eso la palabra de Dios dice que el que enseña la palabra merece doble honra. ¿Queremos bendición? Bien, todos queremos bendición. ¿Saben cuál es la mejor manera de poder tener más bendiciones? Enseñarle la palabra. Enseñarle la palabra. Por eso es que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en un momento dado, en el capítulo 5, 17, que el que enseña la palabra merece doble honra. Va a recibir doble sueldo el que predica, el que habla la palabra. Si quieres multiplicar lo que tienes, habla la palabra. Enseña la palabra. Y cuando eso hacemos, Dios se encarga de darte doble honra, doble salario. Porque estás hablando la palabra. Y como Él es fiel, de acuerdo a lo que nosotros aprendimos, podemos confiar en Dios. Podemos confiar en Dios y Él va a ser fiel en responder a eso. Enseña la palabra, enseñen la palabra, busquen la forma de enseñar la palabra y Dios se va a encargar de darle doble sueldo.
Es muy alejado de este tema de la prosperidad que se predicó durante muchos años. Está totalmente alejado. La Biblia no habla de eso. Habla de esto. Predica la palabra, tienes doble honra. Si hablas a alguien en el día, Dios te lo va a recompensar. Y tiene que ver también con finanzas, hermano. Tiene que ver con finanzas. Mucho mejor, amados, es merecerlo y no recibirlo que recibirlo sin merecerlo. Repito, mucho mejor es merecerlo y no recibirlo que recibirlo sin merecerlo. El crédito solo lo da Dios y nadie más. Y hay algo que nosotros tenemos que aprender. Hoy lo hablaba con Gustavo en la mañana cuando vino. Y que debemos odiar son las distracciones. Son las distracciones. Eso debemos odiarlo en nuestra vida. Hablábamos y decíamos, bien, hay gente que se dedica a ciertas cosas en la vida y uno ve que realmente ese es su ídolo. Ese es su Dios. Pero ¿qué hay cuando ocupamos una hora y media estar detrás del celular mirando pavadas continuamente, viendo los chismes, viendo todo y no sabemos la historia de todo el mundo? Esas son distracciones. Son distracciones. Y nosotros como Dios debemos odiar las distracciones. Porque a través de las distracciones Satanás nos roba cosas. ¿Por qué estábamos preocupados sobre el tema de no ir al baño? Cuando alguien se levanta y va al baño, cuando se está dando la palabra de Dios, el diablo va a usar esa distracción para robarte una semilla, para robarte un principio, para robarte algo que en ese momento se habló y que era fundamental en tu vida. Por eso no debemos permitir las distracciones cuando la palabra de Dios se está dando. Porque estamos hablando, hermanos, de la eternidad por medio de la palabra. Esto de hablar la palabra no tiene otro fin que la eternidad de las personas. Tiene que ver con mostrarle cómo llegar a la eternidad. Con vidas transformadas, vidas regeneradas. Porque la palabra de Dios hace la obra, no nosotros. Entonces, cuando yo estoy hablando la palabra, como en esta noche, es la palabra de Dios que está entrando en sus corazones. Yo no sé qué está haciendo ustedes. Y no sé si todo lo que yo he hablado hasta este momento le ha entrado a ustedes en su corazón. Yo no lo sé. No tengo idea. Pero la palabra de Dios entró a su vida por algo. Algo va a quedar en usted. Y es la palabra de Dios la que va a hacer la obra. Entonces debemos honrar la palabra de Dios. Debemos honrarla, porque el poder está en la semilla, no en el sembrador. Entonces el otro principio que quiero que se lleven, nadie le debe nada a usted, ni a mí. ¿Sí? ¿Ok? Si ve una vida transformada por lo que usted ha soltado, nadie le debe nada a usted. Y ninguno de ustedes nos debe nada a nosotros. Porque sencillamente tuvimos el honor de soltar la palabra sobre su vida. Y es la palabra la que hizo el efecto, no nosotros. Y eso es exactamente lo que tenemos que nosotros hacer como cristianos. Si hacemos esto, esto es otro filtro para hacer que nos equivoquemos mucho menos en nuestra vida cristiana. ¿Bien? Es mejor ser subestimado que ser sobreestimado. ¿Sí? Que se lleve la sorpresa a la gente. Pero también tenemos que saber que nadie me debe nada. Gracias, pastor, porque me entregó esa palabra y esa palabra. Gracias por usted. No. Es la palabra de Dios la que hace el efecto en la vida de las personas. Háganlo. Apliquen estos filtros a su vida. Y cuando ustedes aplican estos filtros a su vida, ustedes empiezan a equivocarse mucho menos y empiezan a ser mejores líderes, mejores personas, mejores cristianos, usados para Él, para su gloria, y no para la nuestra. Y necesitamos aprender estos filtros. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, se viene una gran cosecha.
Gracias porque algunos lo entienden. Se viene una gran cosecha. Lo crea o no lo crea. Dios está orando en este tiempo para prepararnos a nosotros a través de estos filtros, de que el día que usted suelte una palabra, que usted ministre a alguien, no se lleve la gloria. Porque este ministerio va a crecer de una manera impresionante a nivel mundial. ¿Sí? A nivel mundial. Porque vamos a llegar a lugares que no nos imaginamos. Ayer le contaba a mi esposa, le decía que por una otra situación le llegó un podcast a una persona. Está viviendo en Bahía Blanca. Y él me dice, pastor, no deje de mandarnos el podcast, porque tengo intenciones, nos vamos a Roca a vivir, es una profesional también. Mis hijos estudian en el UPA, y yo apenas llegue allá, me voy a poner en contacto con ustedes porque estoy necesitando de Dios. Y como ella, otras personas más también que van a llegar. Pero tenemos que hacer el trabajo de una manera que nunca nos llevemos nosotros la gloria. El viernes, en la mañana, estuvimos orando, Señor, necesitamos cambiar, necesitamos comprar unos equipos porque ya nos quedan chicos los que tenemos, lo hemos hablado con Gustavo varias veces. Nos quedan chicos, queremos desarrollar un podcast en video, queremos avanzar sobre eso, pero con ese equipo no podemos llegar. Oramos, Señor, danos el equipo. Ayer ya llegó prácticamente el 90% de uno de los equipos que tenemos que comprar. Porque estamos bien encaminados. Estamos bien encaminados. Pero hace falta de que empiecen ustedes a pensar dónde tienen que saltar. ¿Dónde tienen que saltar? Y una oración, hermanos, de uno de ustedes, un compromiso de orar por quienes estamos tal vez al frente en este tiempo, una oración constante, permanente, continua, todos los días, por nuestras vidas, por la vida de los que tal vez pareciera que hacemos más, pero no hacemos más. Sencillamente somos respaldados por un pueblo para que se pueda ver la gloria de Dios. Es tan importante como quienes estamos al frente. Pero necesitamos saber dónde saltamos. ¿Te gusta interceder? ¿Te gusta orar? Hazlo saber. Dinos, yo voy a estar orando, pastor, por usted, porque los voy a respaldar en oración y Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra, nos va a proteger, cuidar, de no enfermarnos, de tener los recursos que necesitamos, la sabiduría para poder hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque hay un pueblo también que está respaldando y orando por esto. Así que, amados, 2 principios, 2 filtros más para que ustedes no se equivoquen tanto, para que empecemos a pensar que estamos siendo preparados para una gran cosecha. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Espíritu Santo de Dios, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra, porque es tu palabra, en definitiva, la que hace la obra. Tu palabra ha sido soltada, Señor, con estos principios que llevan honor a tu nombre. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra pueda entrar y que no soy yo el sembrador lo importante, es la semilla que acabo en tu nombre, Señor, de sembrar en el corazón de mis hermanos. Permite, Señor, que podamos entender y tomar fuerza, Señor. Tomar esa fuerza que necesitamos para poder hacer la obra que nos has encomendado en este tiempo. Nos has librado, Señor, de situaciones, Señor, que tal vez en otro ministerio se han visto. Hermanos que han muerto, han partido a la eternidad. Sin embargo, a nosotros nos has preservado la vida. Y lo vas a seguir haciendo porque tú has puesto tu mirada sobre este ministerio. Yo quiero pedirte, Señor, de que tú, Señor, puedas hacer que cada uno de nosotros, desde los niños, desde los adolescentes, Señor, que ellos tienen que tomar una gran responsabilidad, Señor, en este tiempo. Se ha apresurado el liderazgo. Ya no estamos esperando hasta los 30 años, estamos ya viendo que necesitamos el liderazgo de los adolescentes, el liderazgo de los jóvenes. Señor, permite de que podamos entender estos filtros y
podamos entender, Señor, que es mejor ser sobreestimado, Señor, subestimado que sobreestimado, Señor. Que lo que hay dentro de nosotros se pueda notar en nuestras acciones, en nuestra manera de hablar, de comportarnos. Señor, gracias porque sabemos que al fin y al cabo es solo tu palabra la que hace y da resultados y hace transformaciones. Y esta noche tu palabra ha sido soltada. ¿Sobre qué terreno ha caído? Yo no sé, pero sé, Señor, que hay terrenos preparados para poder entenderla y para poder dar frutos y frutos en abundancia. Señor, oramos especialmente por Carla en esta noche y en el nombre de Jesús soltamos la palabra. Soltamos la palabra y la palabra dice que serán sanos en el nombre de Jesús. Señor, que sea sana en el nombre de Jesús. Guárdala de todo mal, de todo peligro. Señor, cúbrela con un manto de protección especial sobre ella, Señor, para que nada, Señor, pueda tocar su vida, a menos que tú, Señor, lo decidas, porque tienes un plan, un propósito de gloria para tu nombre. Señor, oramos por David para que termine ese proceso, Señor, de tos y pueda terminar completamente. Oramos por Tiziano en el nombre de Jesús para que cubra sus pulmones, sus bronquios, para que definitivamente él pueda ser sanado en el nombre de Jesús. Es hijo de tus hijos, Señor. Y tú has prometido, Señor, que tú cuidarías a los hijos de tus hijos. Señor, gracias por ello. Fortalece a Mara en este último tiempo, Señor, antes de que nazca su bebé. Dale fuerza, Señor, para que ella no se sienta cansada. Señor, en el nombre de Cristo. Oramos por Emma, Señor, que, Señor, ha empezado tal vez con un principio de tos. En el nombre de Jesús, corta, Señor, esa enfermedad que se está produciendo. Amado Padre, gracias te damos en esta noche por lo bueno que tú eres, Señor, por saber que estás respondiendo a nuestras necesidades, porque estas necesidades que tenemos están fundamentadas en que queremos seguir predicando tu evangelio. Gracias porque vas a completar, Señor, todo lo que necesitamos para poder seguir predicando ese evangelio. Gracias por los adolescentes, gracias por todos los niños, gracias por mis hermanos y hermanas. Gracias, Señor, por el interés de, Señor, de cuidar tu casa, de proteger, Señor, tu iglesia. Señor, gracias, gracias por este tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén, Señor. Amados, el domingo, hasta ahora no tenemos otra confirmación de que tenemos que no podemos hacerlo el domingo a las 7. Si llega a ser algo así, que tenemos que hacerlo a las 8, bueno, correremos una horita más el culto, le estaremos avisando y lo haremos a las 8 de la noche. ¿Bien? Pero no vamos a dejar de reunirnos porque tenemos la Santa Cena del Señor. Amén. Y Cecilia le gusta la Santa Cena. Si yo no sé por qué será así por un lado o por el otro, ¿no? Pero le gusta, así que bueno. Muy bien. Dios les bendiga, qué gusto de verlos sonreír. Me parece excelente que sonrían. Amén. Dios les bendiga. Amén.